Buenas tardes. El día de hoy me complace presentarles nuestro proyecto final Li-Fi con Arduino, desarrollado por el equipo de Ingeniería Aeroespacial y Mecatrónica de la UPAE e integrado por mis compañeros, por parte de Ingeniería Aeroespacial Derek Casanova y Emilio Domínguez, y por parte de Ingeniería Mecatrónica Fernando Aguilar y un servidor José Miguel López. Nuestro objetivo con este proyecto fue implementar un sistema de comunicación inalámbrica por luz infrarroja usando el protocolo NEC con modulación on-off keying o por sus siglas OOK a 38 kHz sobre dos placas de Arduino. A lo largo del siguiente video les explicaremos cómo fue que fuimos desarrollando este proyecto. El principio detrás de nuestro sistema se llama Li-Fi, comunicación inalámbrica usando luz en lugar de radio. Es una rama de lo que en telecomunicación se conoce como Optical Wireless Communication, u OWC. Dentro del espectro electromagnético nos ubicamos en el infrarrojo, específicamente a 940 nanómetros. Esa longitud de onda no es arbitraria, es el pico de sensibilidad espectral del silicio, lo que significa que los fotodiodos de silicio absorben esa energía con la máxima eficiencia, y al estar fuera del rango visible es completamente invisible al ojo humano, lo que evita efectos de parpadeo perceptibles. El principio de funcionamiento que adoptamos se llama Intensity Modulation con Direct Detection. La información digital se traslada a la intensidad del LED variando su corriente. En el receptor, el fotodiodo convierte directamente esa intensidad en una fotocorriente sin necesidad de modular fase ni frecuencia. Es el esquema más simple y económico para enlaces ópticos y de corto alcance, y por eso es el estándar de facto para aplicaciones de control remoto y Li-Fi de baja velocidad. La arquitectura resultante es simplex, es decir, unidireccional. Un Arduino transmite, otro recibe y el canal óptico para ambos es el aire. Permítanme demostrarles el recorrido total de nuestra señal a través del sistema. Primero tenemos al Arduino Uno TX, el cual podemos denominar un emisor, el cual genera un diálogo a través del protocolo NEC. Esta generación ocurre a 38 kHz y únicamente a 38 kHz, pues es a la frecuencia que opera nuestro sistema. De ahí esto pasa a como una señal a el LED infrarrojo de 94 nanómetros de onda, lo cual genera un destello de luz infrarroja que sigue estos altos y bajos que genera el protocolo NEC. Posteriormente, esta luz es captada por un fotodiodo, pues viaja de forma de onda de luz a través del aire y al ser recibido por este fotodiodo de pin de silicio, genera lo que llamamos una fotocorriente o simplemente al recibir luz se genera una corriente en microamperes. Ahora, esta corriente es muy pequeña para poder ser captada por los demás componentes del circuito, por ende utilizamos un amplificador 222 para implementar los conocimientos aprendidos en la materia de amplificadores electrónicos, la cual nos permite tener una ganancia de tensión a microvoltios. Esto es posible de analizar en el comparador LM393. Aquí nosotros denominamos que el comparador limpia la señal, pues al ser transmitida en forma de onda de luz, tiene bueno, la forma de onda de luz en un campo 2D, pues sería una senoidal. Ahora, nosotros necesitamos cambiar esta senoidal a una señal que es altos y bajos para poder ser interpretada por el Arduino Uno, que es lo que hace justo este comparador, lo que llamamos la reconstrucción TTL. Y una vez llega al Arduino Uno RX, que es nuestro receptor, pues este puede generar la información que recibimos. Ahora explicaré el protocolo NEC o de cierta forma el lenguaje en el que habla nuestro circuito. El protocolo NEC es ampliamente estandarizado y utilizado en la industria por la seguridad que brinda al transferir datos vía infrarroja. ¿Cómo funciona? Es que se inicia con un preámbulo de 9 milisegundos, con preámbulo me refiero a un high, seguido de un low de 4.5 milisegundos. Esta es como la apertura del mensaje. Informa al emisor
al receptor que está listo para recibir un mensaje. De ahí es seguido de 32 bits divididos en secciones de 8 bits. La primera mitad de estos bits es la dirección, el address al cual se está buscando enviar la información. Son 8 bits del address seguido de 8 bits negados del address. Es su complemento lógico que se refiere a que para saber que la información está en su integridad intacta, se recibe la forma negada, la cual a través de una operación XNOR debería de darnos 0xFF, lo cual significa que, o traducido al protocolo NEC, que se recibió la información correctamente. Posterior al address se envía el comando de misma forma y todo este proceso toma alrededor de 67.5 milisegundos. Ahora hablaremos de por qué usamos una portadora de 38 kHz para transmitir estos bits. La respuesta está en el ruido óptico. La luz de los focos y lámparas fluorescentes varía entre 50 o 100 Hz según la red eléctrica. Si transmitiéramos nuestra señal directamente, ese ruido de baja frecuencia la contaminaría completamente. La solución es modular nuestra señal sobre una portadora de 38 kHz. Cuando el bit es 1, el LED parpadea a 38 kHz, generando ráfagas de pulsos. Cuando el bit es 0, el LED permanece apagado. El receptor solo le presta atención a la frecuencia de 38 kHz, ignorando todo lo que está fuera de ese rango. A esto se le llama On-Off Kink o OOC. También es conocido como la modulación ASK. Dentro del receptor, el primer elemento que toca la señal luminosa es el fotodiodo. Un fotodiodo es un semiconductor de unión PN que aprovecha el efecto fotoeléctrico interno. Cuando un fotón de 90 nanómetros incide en la zona de depleción del silicio, genera un par electrón hueco. El campo eléctrico interno de la juntura separa estos portadores y produce una fotocorriente. Nosotros operamos el fotodiodo en modo fotoconductivo, es decir, con polarización inversa. En este modo se comporta como una fuente de corriente controlada, puramente por luz incidente. Y su respuesta es muy rápida, del orden de nanosegundos, suficiente para captar nuestra portadora de 38 kHz. El problema crítico es que la fotocorriente es del orden de microamperios. Es una señal extremadamente débil, completamente insuficiente para excitar un pin digital TTL del Arduino. Por eso necesitamos una etapa de amplificación que viene a continuación. Ahora, para amplificar esa débil fotocorriente, usamos el transistor bipolar 2N2222 en configuración de emisor común. Elegimos el 2N2222 porque tiene una frecuencia de transición de 250 MHz, muy por encima de nuestros 38 kHz, lo que garantiza que puede manejar la portadora sin distorsión apreciable. Ahora, el diseño del circuito tiene 4 elementos clave. Primero, el divisor de tensión con R1 de 47 kΩ y R2 de 10 kΩ, que establece el punto Q en aproximadamente 1 mA de corriente de colector, asegurándonos una operación lineal. Ahora, segundo, el capacitor de entrada de 22 nanofaradios actúa como filtro pasa altas, ya que bloquea la componente DC del fotodiodo, pero tiene una reactancia de solo 190 ohms a 38 kHz, así que la señal pasa sin atenuación. Y tercero, la resistencia de colector de 2.2 kΩ define la ganancia de tensión, la cual calculamos como AB igual a menos RC sobre RE y que aproximadamente nos da menos 85 voltios por voltio. Y cuarto, el capacitor de bypass del emisor de 150 nanofaradios maximiza esa ganancia a frecuencias medias. Ahora, el resultado son las señales de microamperios que se convierten en milivolts medibles en la salida, con la señal invertida en fase de 180 grados, lo cual es esperado en emisor común. Ahora, la señal amplificada ya tiene una amplitud medible, pero es analógica y el Arduino necesita niveles digitales limpios. Y aquí entra el comparador LM393. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no usar simplemente el ADC del Arduino? Y la respuesta es el límite de Nyquist. El ADC del AT Mega 328P opera un máximo de 10 kilomuestras por segundo. Para capturar una señal de 38 kHz sin aliasing, necesitamos al menos 76 kilomuestras por segundo, 8 veces más de lo disponible, así que el ADC simplemente no nos ofrece eso.
Entonces, el LM393 resuelve esto de una forma más elegante, ya que compara la señal amplificada contra una referencia de 2.5 voltios y conmuta en apenas 1.3 microsegundos, mucho más rápido que la duración mínima en un pulso NS de 562.5 microsegundos. Y su salida en colector abierto con resistencia de pull-up entrega pulsos cuadrados TTL perfectos directamente al pin de interrupción del Arduino receptor. Esta diapositiva es la síntesis visual de todo lo que hemos explicado. Podemos ver la señal en 4 momentos distintos. Primero, hasta arriba, los datos digitales del Arduino TX, una onda cuadrada limpia de 0 a 5 voltios. Luego, la señal modulada OK que sale del LED, ráfagas de 38 kHz durante los bits 1 y silencio durante los 0. En tercero, tenemos la señal analógica débil a la salida del 2N2222, la cual es una senoidal invertida en fase con amplitud en milivoltios. Y finalmente, hasta abajo, la señal TTL recuperada por el LM393. Y como podemos ver, es una onda cuadrada limpia, alineada con la señal original del transmisor. Así que la conclusión es que el hardware analógico es un puente indispensable. Sin este, el canal óptico difumina la integridad lógica de la señal y no es posible reconstruirla. Dentro de la arquitectura de nuestro software, este está dividido en dos bloques, completamente independientes, uno por cada Arduino. En el transmisor, el código lee un valor entre 0 y 255 desde el monitor serie, lo que valida y llama a la función irsender.sendNec con dirección 0x00 y el dato ingresado. Esa instrucción activa el timer 2 del ATmega 328P y genera automáticamente la trama NEC completa en el pin 3, incluyendo el preámbulo, los 4 bits de datos y sus complementos. El programador no maneja los tiempos de microsegundos directamente. La librería IRRemote se encarga de todo eso por hardware. En el receptor, el código declara una interrupción de hardware en el pin 11 cada vez que llega una señal. La librería la decodifica, verifica que el protocolo detectado sea NEC, declara tramas repetidas, extrae el bit de comando, eh, verifica su paridad comparando el comando contra su complemento lógico y lo imprime en el monitor serie en 3 formatos: hexadecimal, decimal y binario. Este diseño basado en interrupciones garantiza que ningún pulso se pierda, aunque el microcontrolador esté ocupado en otras tareas. Todo el control de tiempos de microsegundo está delegado al hardware y eso es lo que hace confiable el sistema. Esta es la matriz que sintetiza cómo es que se transmite y se transforman las señales a través de nuestro sistema. Primero, el Arduino envía información de 0 a 5 voltios con forma de altos y bajos a través del cobre, la cual es recibida por un LED de infrarrojo, el cual utiliza el aire y de forma óptica para transferir su información en fotones de 940 nanómetros. Esto después es recibido por un fotodiodo que a través del silicio permite recibir una corriente en microamperes, lo cual es transmitido a un amplificador, el cual usa el cobre para tratarlo en milivoltios y posteriormente es recibido por nuestro comparador, el cual estos milivoltios los transforma ya a voltios de 0 a 5 de highs and lows para poder ser interpretado por nuestro Arduino. A través de validación experimental fuimos capaces de corroborar los resultados de nuestro experimento. En la imagen de la izquierda se pueden ver los dos Arduinos Unos, una protoboard pequeña que corresponde al emisor y la protoboard grande que corresponde al receptor, así como en la fase de amplificación y de reconstrucción de señal. En el video podemos ver cómo la compu de la izquierda es la receptora y la de la derecha es la emisora. Estamos mandando
un conjunto de 3 a 4 dígitos, en este caso unos, y al enviarlo podemos ver en el osciloscopio justo la corriente que genera estos highs and lows del protocolo NEC. Por último, también podemos ver el emisor y receptor de luz infrarroja. Pasemos a los resultados. El sistema se montó físicamente sobre el protoboard, con ambos Arduinos, el circuito amplificador y el comparador. Verificamos cada etapa de forma independiente antes de hacer la prueba completa TX-RX. En el osciloscopio pudimos observar la portadora de 38 kHz, la señal amplificada en voltios y los pulsos TTL del comparador, confirmando que los cálculos de diseño se cumplían en el banco físico. La prueba integrada fue exitosa. En el monitor serie del Arduino receptor se mostró la decodificación correcta del comando enviado. Por ejemplo, al enviar el valor 17 decimal, el receptor confirmó 0x111 y decimal 17. Coincidencia exacta, sin pérdida de tramas dentro del rango de operación confiable. Y bueno, para concluir nuestro video hemos llegado a 3 conclusiones. La primera conclusión es que el diseño matemático fue correcto. La topología discreta con amplificador 2N2222 en emisor común y comparador LM393 demostró funcionar impecablemente para reconstruir el protocolo NEC e inyectar al Arduino receptor. La simulación en multisim validó el punto Q del transistor y los valores de los componentes antes del armado físico, lo que redujo el tiempo de ajuste experimental. El circuito hace exactamente lo que se diseñó para hacerse. La segunda conclusión es la limitación crítica que identificamos, que no es de diseño, sino de canal. La iluminación del laboratorio introduce una componente de baja frecuencia, que se superpone a la fotocorriente útil y satura parcialmente la etapa amplificadora. Esto reduce el margen dinámico disponible para la portadora de 38 kHz y limita el alcance confiable del enlace a distancias cortas. Tercera y más importante, de cara al trabajo futuro, tenemos 2 caminos claros para resolver esto. El primero es agregar un filtro óptico de banda estrecha centrado en 940 nanómetros sobre el fotodiodo, que bloquearía la luz ambiental sin afectar el diseño útil. El segundo y más poderoso es mitigar un módulo integrado tipo TSOP 1738 que incluye internamente estos circuitos, eliminando prácticamente toda la sensibilidad al ruido ambiental y amplificando el alcance de forma exponencial. Este proyecto nos demostró algo fundamental, que la diferencia entre un sistema que funciona en papel y uno que funciona en el mundo real la pone el canal físico, no el diseño. Aprendimos a diseñar, a simular, a construir y sobre todo a diagnosticar. Eso para nosotros es verdaderamente el resultado. En nombre de Derek, Emilio, Fernando y un servidor, muchas gracias por su atención.